Cordial saludo, docente y compañeros. Me presento. Mi nombre es Diego Giovanni Méndez Plazas, estudiante del programa de Ciencias de la Información, Documentación y Bibliotecología de la Universidad del Quindío. Para el día de hoy voy a realizar un video referente a la unidad 2 de la materia Organización y Descripción de Archivos. Em, la dinámica consiste en resolver unas preguntas que nos estableció el docente desde el punto técnico, y pues también voy a contar mi experiencia en base a el anterior trabajo que tenía, que era en el centro documental de la Unidad Administrativa Especial de Catastro, donde aprendí mucho y me sirvió para empezar a estudiar esta hermosa carrera, ya que quise conocer más y avanzar más en los procesos. Entonces empezamos con la primera pregunta, que es la ordenación, ¿qué es la ordenación documental? La ordenación documental es un orden predeterminado establecido para la ubicación física de documentos. En el caso de Catastro, donde yo trabajaba, manejábamos ciertos tipos de criterios donde recibíamos los archivos, los ordenábamos según su fecha o número consecutivo, más que todo en el área, digamos, de correspondencia, que era en la que yo trabajaba. Manejábamos en base a los que son los internos, el externo enviado, y los que son los externos recibidos. Entonces organizábamos cronológicamente por orden de llegada a los documentos. Los almacenábamos en carpetas tipo fuelle, donde organizábamos cada carpeta aproximadamente de 180 a 200 folios. Eh, entonces, después de organizar sus carpetas, se pasaban a hacerles un inventario y un rótulo, y posteriormente organizarlas en los estantes, en los cuales contábamos en un estante de gavetas donde cabían 4 cajas por estante, y en total de sus estantes era 28 cajas. ¿Sí? Esos procesos de ordenación de los expedientes se hacían en base a unos criterios que tenía preestablecidos la entidad. Em, Otra de las preguntas es: ¿qué es una serie documental? Una serie documental es un conjunto de unidades o documentos de una estructura con contenidos homogéneos. Eh, Se pueden manejar historias laborales, contratos, actas, informes, entre otros. Por ser digamos, en el caso mío, por trabajar dentro del centro documental, nosotros manejábamos todos los archivos de toda la entidad, donde encontrábamos la parte de recursos humanos, la parte de contabilidad, la parte de cartografías. Todos estos archivos los teníamos previamente ordenados según el tipo de, de subdirección que pertenecieran, y también sus características. Em, Otra de las preguntas: ¿en qué consiste las series documentales simples y compuestas? Una serie documental simple está formada por unidades documentales como decretos, acuerdos, resoluciones o informes, y las complejas son formadas por unidades documentales complejas que comúnmente se llaman expedientes judiciales, disciplinarios, contratos e historias laborales. Es una información más específica y que debe llevar un trato diferente al momento de solicitar sus expedientes, y no puede, en el caso de Catastro, no se permitía el acceso de los expedientes a ninguna persona externa o incluso de la entidad sin tener un permiso previo de algún director o de nuestro propio jefe.
Otra pregunta es, em, en base a la rotulación de carpetas y cajas. Entonces nosotros, como comentaba anteriormente, teníamos la parte donde manejábamos todas las áreas. Entonces, cada rótulo iba con su dirección y su subdirección, ¿sí? Entonces, la parte, digamos un ejemplo, la parte de recursos humanos tenía un rótulo especial diferente a la parte, digamos, de la parte de contabilidad, manejaban una especie de rotulado diferente, ¿sí? Los rótulos eran impresos, no se permite eh, ninguna marcación con lápiz, esfero, marcador, tenía que ser el rótulo específico, ¿sí? Eh, También dentro de las carpetas, cada carpeta iba marcada con el rótulo de la serie o el consecutivo con el que iniciaba hasta el que terminaba. Para que al momento, digamos, de tener una tabla de retención documental, se tuviera la plena claritud si se iba a ubicar un expediente o un archivo, tener la plena certeza de en qué carpeta y en qué caja podía estar ubicado. Con eso era más fácil su acceso a la hora de una consulta. Eh, Estas rotulaciones solo las hacía la persona encargada de generar el inventario de dicho archivo. También se hacía manejos eh, para la conservación de documentos, que era, digamos, por norma archivística, los documentos no pueden ir con ganchos metálicos o con eh, algún tipo de elementos que dañen o afecten el estado de los documentos. Digamos, los ganchos legajadores tenían que ser plásticos y no metálicos. Esto con el fin de preservar eh, la durabilidad de los archivos. Otra cosa muy importante que se tenía en cuenta eh, era al momento de manipulación de archivos, tocaba hacerlo con guantes, tapabocas y batas. Eh, ¿Por qué, digamos, se utilizaban estas medidas? Pues estas medidas se utilizaban pues para evitar las poluciones que se generan en los archivos, y adicional de eso, eh, como se hacían fumigaciones periódicas de los archivos, pues para que no tuvieran, se les hacía con insecticidas, entonces para que no fuera perjudicial pues para la salud de los trabajadores o colaboradores del centro documental. Para, digamos, el manejo del área de reconstrucción de archivos, em, lo que manejábamos nosotros era digamos, si se encontraba algún documento que estuviera roto, dependiendo su gravedad, aunque pues no es aconsejable, lo hacíamos con cinta mágica. La cinta mágica permitía pues que no se siguiera dañando el documento y que fuera fácil para la hora de realizar una digitalización del documento, ¿sí? Habían casos en que pues tocaba llamar a restauradores de documentos para cuando, digamos, los documentos habían sido afectados, de pronto no sé, le regaron algún tipo de líquido encima, alguna bebida o algo. Entonces se llamaba a un personal capacitado para que hiciera este tipo de procedimientos, ¿sí? Por eso también otra de las normas que teníamos era pues no se podía ingresar ningún tipo de alimento, ni dulces, bebidas, papas, no se podía ingresar ningún tipo de alimento al centro documental para poder garantizar el estado de los documentos y que no se llegara a perjudicar por algún error o algún incidente que pudiera pasar por poder portar eh, estos alimentos dentro del centro de documentación. Eh,
Es muy importante también tener en cuenta que eh, dentro de esos procesos de organización también viene el proceso de foliación, ¿sí? De organización del expediente. Entonces, pues, ¿cómo se procedía a organizar? Pues técnicamente la foliación dice que viene en la parte inferior derecha, pero pues nosotros lo manejábamos en la parte superior porque pues era más fácil de manejar para nosotros. Entonces se hacía en lápiz, pues en caso dado de que tocara aumentar o disminuir el flujo de documentos de un archivo, pudiese ser fácil para borrar y no quedara, digamos, el tachón, digamos, si se hace con esfero. Otra cosa que se hace es quitar los ganchos para que no se oxide el metal y para que en los procesos de digitalización no se maltraten los archivos. También hay casos puntuales en que cuando ya era muy pronunciada el rasgo del documento, se le pegaba una hoja en su parte posterior para poder conservar y preservar el documento y pues también hacer su proceso de digitalización, aunque en algunos casos lo dificultaba más porque hay expedientes como por ejemplo las escrituras vienen en un papel más grueso y si se rompía una hoja a una escritura y se le anexaba, se le pegaba una hoja por detrás, no podía pasar por el proceso de digitalización porque era ya muy grueso. Entonces pues tratábamos de manejarlo por la parte con la cinta mágica, pues para no incurrir digamos, en un atasco en el proceso de digitalización y así no arriesgar más la integridad del documento. ¿Qué otra cosa? Dentro de los procesos también que se llevaban a cabo, eh, era muy importante, o sea, tener un acceso controlado al sistema de archivo. Solo se permitía el acceso a 3 personas y en caso de que no estuviera alguna se dejaba un relevante. Pues para no tener acceso mayoritario por toda la información que se manejaba, entonces se manejaba restringidamente y pues eso era un proceso que pues hacía garantizar que los archivos y expedientes quedaran completos. Es igual también por eso también sirven los procesos de foliación porque pues si llegan a extraer una parte del documento o algunos documentos del expediente, pues en el proceso de foliación se evidencia que hacía falta algún tipo de documento. Eh, digamos en esta entidad, pues como se manejaba información muy complicada que se puede presentar para fraudes o cualquier tipo de irregularidad, se tenía un control de, pues, o primero lo que le comentaba el ingreso y segundo, con las tablas de retención se controlaba qué expedientes habían solicitado y quién había solicitado los expedientes en préstamo pues para algún tipo de consulta. Em, ¿Cómo se organizan las cajas dentro del interior de los depósitos de archivos? Nosotros lo manejábamos de forma ascendente de izquierda a derecha y se completaban el metro lineal de archivo y continuaban a gaveta de abajo. ¿Sí? Entonces 1, 2, 3, 4 bajaba la 5, 6, 7, 8 y así eh, eh, se manejaba esa continuidad. Em, esta es como la forma en que nosotros realizamos y preservamos los documentos tratando de, de, qué, de conservar los archivos y pues hacían también campañas de fumigación de los documentos y por lo menos cuando se hacían esas campañas
trataba de alejar a las personas, o sea, las personas que ingresaban al archivo, se dejaba como en reposo de 2 días, normalmente pues para no perder productividad lo manejábamos lo que era los fines de semana. Y pues esta ha sido mi explicación, espero pues haya sido concreta de mi experiencia. Este es un tema pues que he aprendido muy empírico y que pues con el transcurso del tiempo le he cogido mucho aprecio, mucho amor a esta labor y me gustaría continuarlo haciendo, aunque pues lastimosamente en este momento pues no lo puedo hacer, pero sí me gustaría poder continuar más adelante con este proceso. Muchas gracias.